Hola, pues sí, yo también voy a hablar sobre la película de Rodrigo Prieto sobre la novela de Pedro Páramo. Pues no he tenido otra opción, bueno, sí he tenido otra opción, pero otras opciones, pero pues yo también quiero platicar sobre la película que está pues provocando comentarios, ¿no? De personas que saben, de personas que no tienen ni idea, de personas que saben mucho. Y pues bueno, las opiniones pues han sido encontradas, a algunos les ha gustado mucho, a otros pues no les ha gustado tanto, pero a mí lo que me interesa es comentar, ¿no? Y sobre todo platicar y compartir con ustedes información y pues bueno, y sobre todo porque es una película que pues, por primera vez tiene tanta difusión a través de una plataforma global como es Netflix y que pues ya tenía mucho tiempo que no se hacía una adaptación de la que para muchos es considerada la mejor novela mexicana de la segunda mitad del siglo XX, que es precisamente Pedro Páramo. Entonces, pues bueno, pues primero por principio de cuentas, pues yo voy a comentar qué me pareció la película en términos de si captura o no el espíritu de la novela, si lo contradice, si lo traiciona, si lo modifica, o si de plano pues no entendió nada el director e hizo una película alejada del espíritu del libro. Que eso, pues bueno, pues eso es en términos bueno, ver si es más o menos fiel a ese espíritu, porque pues ya sabemos que cuando se adapta una obra literaria al cine, pues son dos obras diferentes, ¿no? Cada medio tiene su propio lenguaje, cada medio tiene sus propios recursos y entonces no se debe de pensar que una película debe ser un, una transposición literal de lo que sucede de lo que está plasmado en el libro, porque, pues bueno, el cine es, vamos a decirlo así, un arte muy impositivo, o sea, que impone, podríamos decirlo como dijo Jim Morrison en uno de sus aforismos sobre el cine en los años 60, dijo que el cine es el más fascista de todas las artes, porque impone una visión y ya a partir de esa visión, pues es imposible sustraerse de ella. Eso es lo que hay, eso es lo que vemos, eso es lo que el cineasta, el director quiso que viéramos y eso no lo podemos cambiar. En cambio, la literatura es un eh, arte evocativo, ¿sí? La literatura es un arte evocativo donde, a diferencia del cine que estamos viendo las imágenes fuera de nosotros, en la literatura las imágenes son provocadas dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros leemos una novela, nosotros nos estamos imaginando la película, ¿no? Nosotros nos estamos imaginando lo que estamos leyendo. Y entonces, pues nosotros podemos armar nuestra propia película, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias, ¿no? La literatura sucede en la mente y el cine sucede en la pantalla. Entonces, ya para empezar, pues ahí ya hay grandes diferencias, ¿no? En eso. Entonces, cada quien se imagina su propia película de Pedro Páramo cuando la lee. Y ahora, pues bueno, ahora esta película que hizo pues uno de los cinefotógrafos
mexicanos más sobresalientes y más exitosos a nivel internacional, como lo es Rodrigo Prieto, pues ahora ha incursionado en como director y pues se le ocurrió pues hacer una nueva versión de la historia de Pedro Páramo. Entonces, pues bueno, vamos a primero pues a plantear, vamos a platicar primero sobre la película, ya lo he dicho, sobre la película, pero también comparándola con otras dos versiones. Al parecer se han hecho tres versiones, pero la otra no la he podido conseguir, no la he podido ver, que es una película dirigida por Salvador Sánchez, por este actor mexicano eh, muy sobresaliente, pero ya se hicieron dos películas antes, dos versiones antes. La primera de ellas, pues bueno, que es quizá la más conocida y la más socorrida, ustedes la pueden ver en YouTube, la pueden encontrar en YouTube, que es la película de 1967, dirigida por Carlos Velo. Carlos Velo fue un director, productor de cine que realizó diversas películas y que además, pues entre otras cosas, fue esposo de Angélica Ortiz, la mamá de Angélica María, digo, para la trivia. Pero esta película también la produjo otro de los grandes productores del cine mexicano de aquel entonces, que fue Manuel Barbachano Ponce. Además, la particularidad fue que el guión fue escrito por Carlos Fuentes, o sea, otro de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX, y que pues bueno, pues él de alguna manera trató siendo como era escritor, pues trató de ser lo más fiel posible a la historia, pero pues bueno, desde luego no todos los elementos de la novela pues tuvieron cabida en esa versión de 1967, porque pues bueno, también hay que entender el tiempo en el que fue hecha. Es 1967, ya estamos en la decadencia de lo que fue llamado la época de oro del cine nacional. Empezaba a darse pues un cambio generacional y un cambio de visión en la industria en México, donde pues bueno, en la llamada época de oro, los que marcaban la pauta, pues eran principalmente los productores, y desde luego en ese entonces fue la única vez que en México ha existido un sistema de estrellas de cine. Es decir, en ese entonces, en la llamada época de oro, entre los 30, 40, 50, eh, ya a mediados de los 60, pues todavía existían estrellas de cine en México. Es decir, ¿qué es una estrella de cine? Una estrella de cine es la que por sí misma arrastra al público a la taquilla. O sea, la gente va a ver la película porque sale esa estrella de cine, independientemente de si la película es un tema o es una historia que llame la atención. Fundamentalmente lo que llama la atención y lo que hace que la gente vaya al cine es la estrella de la película. Entonces, en esa época, pues bueno, pues son bastantes los actores y actrices que eran considerados estrellas de cine. María Félix, Dolores del Río, Pedro Infante, Jorge Negrete, Tintán, eh, Cantinflas, desde luego, Cantinflas, Arturo de Córdoba, los hermanos Soler, Joaquín Pardavé, es decir, toda esa playa de estrellas, que pues precisamente por eso eran estrellas de cine, y solitos ellos llamaban la atención.
Eso después pues fue decayendo, pues porque sobre todo en México y en el mundo, por el advenimiento de la televisión, a mediados de los 50 llega la televisión y pues va decayendo hasta que pues ya se agota el sistema y ya en los 60 pues ya hay un recambio, ¿no? Ya empiezan ahí a aparecer una nueva generación de directores que pues bueno luchan contra con los productores porque pues, los productores eran los que tenían el dinero y eran los que imponían los temas. Entonces igual aquí en esta película de Juan Rulfo, de película de Carlos Velo, pues lo que hacen es traerse o a una estrella o supuesta estrella de cine, del cine norteamericano, para que la haga del personaje principal, es decir, Pedro Páramo. En esta película que hablamos, que está filmada en blanco y negro, aunque ya había color en 1967, pues todavía muchas películas en México se siguen haciendo en blanco y negro. Y precisamente también por eso, pues tiene todavía esa textura de las películas rancheras de la época de oro, todavía tiene ese, esa textura, ese aire de película ranchera, porque pues obviamente pues está ambientada en el ámbito rural, ¿sí? Entonces, pues bueno, todavía tiene ese aire de película ranchera, de hecho, pues todavía se visten de charros, ¿no? Se visten de charros y tienen sobre todo esta actitud, pues, eh, campirana, ¿no? De las películas de ese entonces. Bueno, otra cosa también notable es que la fotografía de esa película es realizada por Gabriel Figueroa, o sea, por el gran artista fotográfico, cinefotográfico de la época de oro, que pues bueno, pues hizo grandes contribuciones al cine, sobre todo las películas de Lindo Fernández, ¿no? Entre otras muchas. Entonces, eso pues ya, ahí ya hay varios elementos. Entonces, se traen a una estrella norteamericana, bueno, que no era tan estrella, pero pues bueno, es un actor norteamericano, que es John Gavin. Este John Gavin, pues mucho tiempo después, unos 30 años después, será embajador de Estados Unidos en México por su amistad con Ronald Reagan. Hay que recordar que Ronald Reagan, que fue presidente de 1980 a 1988 en Estados Unidos, pues él fue actor y después fue líder del sindicato de actores y luego fue gobernador de California y luego fue presidente, ¿no? Entonces, pues él le encargó a su cuate que pues conocía a México porque pues había hecho la película emblemática o lo que quería ser la película emblemática de la cultura mexicana, Pedro Páramo, y pues lo mandó. Pero entonces, pues había el gran problema, el pequeño problema que John Gambit no hablaba español. Entonces, pues bueno, lo tuvieron que doblar y pues bueno, ahí salió. Vista a la distancia, esta película de Pedro Páramo de 1967, ya en su momento pues fue duramente criticada, pues bueno, por obvias razones, en ese entonces pues todavía había un exacerbado nacionalismo, ¿no? Y sobre todo en la industria cinematográfica, y pues como el personaje fundamental de la película iba a ser un extranjero. Entonces, pues bueno, tuvo muy malas críticas, tanto por la actuación de John Gavin como pues también todo el planteamiento. Y pues durante muchos años pues se tomó como un intento fallido por lograr hacer una buena adaptación de la novela de Juan Rulfo. Vista a la distancia, yo la vi hace mucho tiempo y la volví a ver ahora para pues, tenerla fresca y poderla comparar con la película de Rodrigo Prieto. Y pues no me pareció tan mala en el sentido de que está muy bien filmada, está muy bien fotografiada. Las actuaciones son
buenas, porque pues bueno, también tiene pues ni más ni menos que Ignacio López Tarso, ¿no? En el papel del capataz de la media luna, Fulgor Sedano, nombrezazo, Fulgor Sedano, y pues es López Tarso siendo López Tarso, o sea, dando una buena actuación y pues haciendo lo que le tocaba. También estuvo no Arián Pellicer, Pilar Pellicer, en el caso, en el papel de Susana San Juan. Pues también, pues está, eh, pues ahí, pues haciendo, pues tratando de hacer este papel con una sensualidad o tratando de expresar una sensualidad que, pues, bueno, es también, pues, bueno, tratando de llegar a lo que, o de hacer clic con lo que planteaba Rulfo en la novela, con el personaje de Susana San Juan, esta mujer que pues ya está medio deschavetada y que es el amor de la vida de Pedro Páramo. Eh, También pues, sale por ahí Julisa, ¿no? Sale por ahí Julisa en un pequeño papel también. Entonces, pues bueno, ahí van saliendo pues bueno, las actuaciones no están tan mal. Lo que sí, pues es que no logra, pues del todo, pues plasmar esta experiencia onírica que sí nos transmite la eh, novela, esta experiencia onírica, fantasmal, de no saber bien lo que está sucediendo, eh, desde el punto de vista del personaje de Juan Preciado, eh, que pues es como lo que desde el punto de vista, aunque después Rulfo en la novela pues cambia el punto de vista, a veces no sabe, a veces de hecho pues no sabemos quién está, desde dónde está dándose los acontecimientos, pero el que lleva la voz cantante como narrador y como punto de vista en la novela, pues es Juan Preciado, el hijo no reconocido de Pedro Páramo, que se supone que su madre le encarga que vaya a ver a Pedro Páramo. En el hecho de muerte, su madre, Doloritas, le encarga que vaya a ver a Pedro Páramo y Pedro Páramo llega a Comala. Y en Comala, pues, se encuentra con un arriero que lo lleva hacia abajo y llega a Comala, que es un pueblo que parece abandonado, y a partir de ahí, desde el punto de vista de Juan Preciado, pues nos vamos dando cuenta de qué es, a qué lugar ha llegado y cuál es la condición en la que está, por la cual ha llegado allí a Comala. Bueno, digo, es como de risa loca, ¿no? Te voy a tener que guardar los que le llaman esto, los spoilers, esta cosa de arruinarles la película de una novela que lleva más de 70 años publicada, ¿no? Y que es una novela casi, casi obligatoria de leer para los mexicanos y que además ha vendido más de 500,000 o bueno, en su momento llevaba más de 500,000 ejemplares a nivel mundial, entonces, bueno, ahorita quién sabe cuántos, yo creo que ya va a más de 1 millón, 2 millones de ejemplares a nivel mundial, porque ha sido traducido a todos los idiomas. Yo creo que es la novela mexicana más traducida de toda la historia de la literatura mexicana. Bueno, entonces esta película, pues bueno, pero ahora que yo viéndola, a mí me parece que o sea, cumple con lo esperable de ese momento de la cinematografía. Creo que fue hasta a Berlín, concursó en Berlín como mejor para película, o en Cannes, no sé, en algunos festivales internacionales donde siempre le fue muy bien al cine mexicano, sobre todo pues con películas como las de Indio Fernández o las de Luis Buñuel, ¿no?
Eh, Luego, en 1977, si no me miente la Wikipedia, déjenme ver para estar perfectamente seguro del año en el que está, está que la 1977 efectivamente, un director, José Bolaños, eh, decide hacer su propia versión de, de Pedro Páramo. Y por si fuera poco, pues bueno, para que no hubiera dudas y no se confundiera, este, en, no se confundiera en que era pues, con la anterior versión de Pedro Páramo, pues le pusieron Pedro Páramo, el hombre de la media luna. Y aquí sí, pues sí, esta película que yo no había visto y que apenas he visto que está disponible en YouTube de manera gratuita, eh, pues a mí me pareció pues una película aún más fallida, todo lo que se puede considerar fallida la primera versión, me pareció una película aún más fallida que la primera, porque además de que, pues bueno, dura 3 horas esa color, pues me parece que la aproximación que hace el director, pues es a todas luces, eh, pues lamentable, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, para empezar, pues esta atmósfera que más que onírica o fantasmal, pues parece como de película, se convierte como en una especie como de película de terror, o eso es lo que busca, o es lo que a veces la atmósfera de la fotografía y de las locaciones y de los lugares, más que tratar de provocar una idea onírica de sueños o fantasmal. Eh, Ese es para empezar, ¿no? Las actuaciones son, a pesar de tener a grandes actores, el planteamiento es bastante malo porque los actores hablan sus parlamentos sin entonación, muy acartonados, o sea, como si el hecho de que estuvieran interpretando a personajes que están muertos o que están en otra dimensión eh, diferente a la nuestra, pues los hiciera ser totalmente solemnes y hablar como si estuvieran dando grandes discursos. Esa es una parte, pero yo creo que el mayor eh, dislate, pues es el haber escogido a Manuel Ojeda, no porque Manuel Ojeda sea mal actor, es un gran actor, sobresaliente actor del cine mexicano, pero la forma en cómo se plantea como personaje principal de Pedro Páramo, pues es una especie de mezcla entre Emiliano Zapata y el Conde Drácula, ¿no? Porque, pues bueno, con ese pelaje, con ese peinado, con esa vestimenta, y sobre todo, pues porque luego hasta, o sea, hasta se acuesta, ¿no? Eh, la, la, la escena final, que es muy célebre, que es célebre porque Rulfo la cuenta así, ¿no? Eh, la cuenta, la cuenta así en Pedro Páramo, ¿no? Que es arquetípica, ya, o sea, es uno de los grandes finales de la literatura, como su inicio. Entonces, por ejemplo, termina así. Y se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros
e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. En esta película, digo, además de que el inicio no empieza con el, con el gran inicio, el gran incipit de Pedro Páramo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. No empieza así. O sea, no empieza ni planteando, ni poniéndonos en la escena, ni en voz en off, como si empieza así la primera versión, sino empieza con otro fragmento de otra parte, y nunca se menciona eso, ni me vine a Comala a buscar a mi padre Pedro Páramo, sino ya nos plantea esa situación. Bueno, esa es una, no es que esté ni mal ni bien, sino que es una elección del director de que pues desmarcarse tanto de la película anterior como de la propia novela, lo cual está bien, pues es una decisión artística, pero ya donde sí en el final, pues Pedro Páramo no se muere, no muere así como está plasmado en la novela, sino que está acostado, llega Abundio, o sea, también el otro hijo no reconocido de Pedro Páramo, y lo llega, y él es el que le da unas cuchilladas y lo mata. Y cuando lo mata, está acostado, está en su cama, ya está ya está, pues parece que está en descomposición, está lleno de polvo, su rostro, y entonces la cuchilla y y mete la mano en el pecho de Pedro Páramo y es arena. Entonces uno se queda, bueno, entonces Pedro Páramo era un vampiro. Entonces, pues bueno, allí esos varios de los despropósitos que yo encontré en esta película, que además se hace cansina, dura 3 horas casi, se hace cansina, se hace pesada, no provoca mm, el mismo atractivo y todo, por todas estas razones. Entonces, pues sí, fue una película mucho más, además de que no sigue la misma secuencia de la novela. Digo, una de las cosas que distinguen a la novela de Juan Rulfo son los saltos temporales, es decir, los saltos temporales y los saltos de diferentes dimensiones, en qué dimensión estamos, ¿no? En qué dimensión están hablando los personajes y el narrador, en qué punto de las dimensiones del pasado, el presente, el futuro está hablando los personajes, que eso, pues sí es medio confuso para muchos eh, entenderlo a una primera leída en la novela, pues imagínense si no se plantea claramente en el cine, pues no sabemos ni por dónde están o cómo están sucediendo las acciones, ¿no? En qué parte de la historia estamos, si estamos en el recuerdo, si estamos en la mezcla del presente y el pasado, ¿no? Entonces, ahí ese es también uno de los grandes, pues yo pienso cosas que no se lograron, ¿no? No quiero decir errores porque, pues bueno, se logra o no se logra, entonces no se logró. Pero entonces, pues les decía, en 1981, por ahí así, parece que Salvador Sánchez hizo una película, también llamada Pedro Páramo, qué casualidad, pero pues no la he podido encontrar en internet y pues también pues no la he visto. Pero entonces es como llegamos al 2024 con la película de Rodrigo Prieto, una nueva versión de la novela basada en la novela de Pedro Páramo. Pues lo primero que hay que decir y que hay que destacar, pues es que visualmente es impresionante, ¿no? La cinefotografía de Rodrigo Prieto. Lamentablemente es una película que se vería a toda madre, pienso yo, en el cine.
pero si la tenemos que ver en el celular o si la tenemos que ver en la computadora o ya si tenemos una muy buena pantalla, yo creo que también se ha de ver a toda madre, ¿no? Una buena pantalla de televisión, pero pues en la computadora o con una pantalla no tan buena, se ve tremendamente oscura. Ahí es cuando nos damos cuenta, ¿no? Y esa es una de las decisiones que tomó Rodrigo Prieto, hacerla precisamente para que contrastara, tratar de contrastar el, el inframundo, vamos a decirlo así, de la novela con los recuerdos del mundo real. Pues unas son sumamente oscuras, con con unos tonos ocres muy a la gringa, unos tonos ocres muy a la gringa cuando quieren hablar de México, ¿no? México es color ocres, color caca, y pues es oscuro, ¿no? Lleno de tierra. Eh, Mientras que la vida, los sueños, lo que vivió Pedro Páramo antes de convertirse en Pedro Páramo, pues son luminosos y sobre todo la, eh, la ensoñación que hace Rodrigo Prieto de cosas que no están en la novela, que él hace precisamente estos elementos son sus aportaciones. Hay varias aportaciones de cosas que no están en la novela, eh, que son los recuerdos de Pedro Páramo con Susana San Juan cuando era niño. Entonces, se remarca, esa es una de las cuestiones que se remarca varias veces, esta, este recuerdo, esta nostalgia que tiene Pedro Páramo eh, sobre Susana San Juan y el amor de Susana San Juan. Eh, ese es por principio de cuentas, ¿no? Eso es lo más importante de que yo puedo, que hay que destacar de la película de Pedro Páramo, de Rodrigo Prieto. Otra, pues, es destacar, pues, destacar el reparto, ¿no? El reparto, pues, está muy bien. Eh, para mí me parece que la elección de Manuel García Rulfo, que pues según tengo entendido, pues tiene que ver algo con Juan, con la familia de Juan Rulfo. Y si no, pues no importa. Lo que importa es que para mí se me hace la mejor encarnación cinematográfica que se ha hecho de Pedro Páramo. Así me parece que debió de haber sido Pedro Páramo o logra transmitir muy bien, logra transmitir muy bien esta cuestión. Pues, además, él es muy buen actor, ¿no? Es un muy buen actor, y logra transmitirlo muy bien. El porte, la actitud, el gesto. Lamentablemente, y ese es el segundo punto, aunque la película se llame Pedro Páramo, lo que más se desarrolla, o lo que está más desarrollado, es el viaje y las acciones de Juan Preciado. Tal parece que la película no debió de llamarse Pedro Páramo, sino Juan Preciado. Eh, Porque no se deja sentir como si se deja sentir en la novela, desde luego, pero sobre todo en la primera versión, la presencia del mal en cuanto Pedro Páramo es una especie de Rey Midas en reversa, ¿no? Diría este, la canción, ¿no? El Rey Midas en reversa. Es decir, todo lo que toca, Pedro Páramo lo vuelve vil, lo mata, lo hace mierda, lo destruye, ¿no? Entonces, esa es la primera, es la maldición de Pedro Páramo, ¿no? Entonces, todo aquel que se atraviesa o deja que Pedro Páramo irrumpe en su vida, pues se jodió y pues se jodió hasta todo el pueblo, ¿no? Todo el pueblo de Comala está
maldito por la maldición de Pedro Páramo. Lamentablemente eso no se deja ver en la película o no se logra plasmar plenamente porque creo que no está suficientemente desarrollado en la película. Y entonces Pedro Páramo pues parece pues un personaje incidental, ¿no? Y buena parte de la atención de la película se centra en Juan Preciado, que en este caso la hizo también haciéndola muy bien de Noche Huerta. Yo creo que está muy bien en eso, o sea, lo actuó muy bien, pero no es problema de él, yo creo que es problema también del guión y de cómo se organizó la presentación o tratar de darnos a conocer o introducirnos en el mundo de Comala y de la historia de Pedro Páramo. Una de las cosas que sí se logran en la novela es hacernos dudar, como Juan Preciado duda, de a dónde ha llegado, de qué es lo que sucede a ese lugar al que poco a poco nosotros nos vamos a ir, junto con él nos va a ir presentando y nos van a, conforme avanzamos en la lectura, lo vamos a hacer. En la película siempre hay esa, el que diga, en la novela siempre hay esa tensión. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué suceden estas cosas? Y una de las cosas que son las cosas de la literatura, sobre todo de la narrativa, de la novela, pues es que todo eso se nos va a ir aclarando conforme sigamos leyendo. Esa es la promesa siempre, ¿no? Ahorita no le entiendo y no tengo muy claro qué, pero conforme vaya leyendo se me va a ir aclarando, ¿no? Voy a ir juntando los puntos. Lamentablemente, y ese es quizá lo que yo encontré de, pues casi casi de entrada, es que queda muy claro que Juan Preciado ha llegado a un pueblo fantasma. Entonces ya no hay ninguna sorpresa, ni se desarrolla, ni se permite desarrollar. Porque, ok, ya desde la primera escena, cuando está con Edwiges, que la hace, pues esa sí, esa actuación, sí, a mí no de Dolores Heredia, a mí no me gustó, no me pareció acertada la forma en que Dolores Heredia es como Edwiges, porque Edwiges de alguna manera en la novela, es pues una especie de Virgilio, es la que acompaña por el infierno a, eh, a Juan Preciado y le da ahí, no, nunca le aclara exactamente, sino siempre habla en forma enigmática acerca de, de- de lo que está sucediendo y de que Juan Preciado pues no entiende, ¿no? Como por ejemplo, desde lo primero, cuando le dice, pues es que me dijo Abundio, el arriero, que viniera con usted. Ese Abundio, sí. Yo me hacía recados y todo, pero pues usted se quedó sordo. Dice, no, pues dice Juan Preciado, no, pues yo no creo que sea sordo porque pues me escuchó muy bien lo que yo le dije y ella dice, no, es que pues ya se le ha de haber olvidado, o algo así. Y pues la cuestión es, pues, digo, ya no es evidente en ese momento, pues como si ella dice que está sordo y él dice que no está sordo, que además nosotros acabamos de leer el diálogo que ha tenido Juan Preciado con Abundi. Lo que pasa es que él ya está muerto. Y entonces, pues al estar muerto, al ser un fantasma o un alma en pena, lo que ustedes quieran, pues él ya no tiene por qué estar sordo, ¿no? O sea, ya no tiene por qué estar sordo. Entonces eso se entiende después. Pero aquí, después de esos diálogos y cuando él está hablando y también pues la actitud que tiene el personaje de Juan Preciado con Tenoch Huerta, pues es de que ya estoy en, estoy en un pueblo fantasma, ¿no? Esto no está bien. Y el espectador ya asume esa convención. Y ese es uno de los errores del guión. Es uno de los errores del guión.
que ya no juega ni logra reproducir esta sensación de en dónde estamos, ¿no? Sobre todo, sobre todo porque además de ser una historia sumamente conocida, ya Pedro Páramo a estas alturas, o sea, digo, afortunadamente, pues para las nuevas generaciones, ¿no? Yo pensaba llamarle en la, en la, en la portada de esta charla, pensaba ponerle Pedro Páramo para millennials o centennials, porque pues es una forma de acercar y afortunadamente, según han salido las noticias, afortunadamente pues ha habido como una especie como de nuevo furor o resurgimiento del interés por la novela de Pedro Páramo, que yo creo, como también he leído por ahí, pues que nunca se ha ido. En realidad nunca se ha ido, siempre ha estado presente, ¿no? Siempre está presente, sobre todo en las personas que nos interesa y nos gusta la literatura, pues siempre que la ejercemos, pues siempre estamos tomando como punto de referencia lo bien que narraba Rulfo, lo bien escritos que están sus cuentos, la maestría con la que está escrita Pedro Páramo. Entonces, esa es una de las cuestiones, o sea, no es tan desconocido. Entonces ya, de alguna manera, y yo creo que eso es también lo que no les ha gustado a muchos enterados en la literatura y conocedores y más o menos bien enterados de cómo va la novela y admiradores de la novela, pues que no se haya logrado mantener eso, ¿no? Mantener esa ambigüedad. Entonces, después, el tercer punto que yo encuentro, pues es estas escenas de recuerdo donde Pedro Páramo se enamora, siendo muy niño, de Susana San Juan, y pues todo eso está muy bonito, pero yo creo que la forma en cómo están planeados, cómo están mostrados esos recuerdos, eh, desmerecen la figura de Pedro Páramo, la figura que debe ser. Es decir, de alguna manera, pues yo creo que se trató de darle una dimensión menos, menos malvada, ¿no? Al, al cacique demoledor que fue, ¿no? Si digo, si hay, si hay villanos de, de la historia y de la literatura, bueno, de los ficticios, pues Pedro Páramo es en su nivel, pues como Darth Vader, prácticamente, ¿no? Y bueno, también tiene mucho, tiene muchos puntos de contacto con la historia del héroe, ¿no? El ciclo del héroe, el mito del héroe que regresa. Eh, pero aquí la cuestión es que Pedro Páramo, a mi gusto, como está planteado en la novela, pues es irreductible, es decir, no tiene salvación, ¿sí? O sea, no tiene forma de expiar más que el castigo último, que es quedarse solo y no ser, no cumplir, no satisfacer. Es decir, un personaje no tiene redención, Pedro Páramo. Sí, redento, no tiene redención, Pedro Páramo, como personaje, no debería de tener, o así es como lo plantea Rulfo, ¿no? No es un personaje que pueda tener salvación, ni por tantito. Entonces, de alguna manera, creo que esa historia, esos recuerdos que no están en la novela, que lo pone como cuando se va y que se la lleva a su papá y todo esto en la carreta y esta cosa así idílica de que ella lo ve y ama y todo esto, y que de alguna manera pues él allí es cuando pierde la esperanza, ¿no? En la humanidad y en el amor y en todo, entonces se vuelve un cabrón. No, pues la verdad es que sí está la cuestión de Susana San Juan, pero más que nada, Pedro Páramo se vuelve un cabrón porque matan a su padre,
porque asesinan a su padre y él lo que quiere es vengar la muerte de su padre, ¿no? Entonces, cuando él regresa a Comala, pues lo primero es chingarse a todos los que a todos los que mataron a su padre, a todos los que hicieron a su padre, y bueno, desde luego también pues recuperar el auge de la hacienda de la Media Luna, fregándose a todos los que les debe dinero, o les debía dinero con los que está endeudado, ¿no? Y bueno, pues ahí es cuando hace esta maniobra de casarse con Doloritas para poderse quedar con su hacienda y pues ya después cuando ya logró casarse y se casaron por eh, eh, mancomunadamente, la, pues la manda de regreso con su hermana, ¿no? Y entonces, pues bueno, ella está embarazada y tiene a Juan Preciado y nunca se vuelve a entender con Juan Preciado. El otro elemento también que está, que es Miguelito Páramo, ¿no? El hijo sí reconocido de Pedro Páramo. Entonces, pues ese también tiene, pues también carga con la maldición de Pedro Páramo, ¿no? Que es este hombre, bueno, muchacho, pues que anda pues perjudicando a las señoritas de todo el pueblo, ¿no? Y que pues le encarga a la loca esta del pueblo a que le, le encandile o le ponga, como no, se las ponga a modo a las muchachas del pueblo para él pues llegar y perjudicarlas, ¿no? Y luego él finalmente pues tiene una muerte estúpida porque pues, se cae el caballo, quiere saltar el muro y pues lo mata y se cae y lo mata y se mata cayéndose del caballo. Y luego esa escena está muy bien eh, en la película y en la otra donde él está, por cierto, Miguel Páramo en la película de 67 la hace Jorge Rivera. Entonces, no sé si fue uno de sus primeros. Sí, seguramente fue uno de sus primeros, pero es Miguelito Páramo, es Jorge Rivero. Y acá, pues bueno, él está, pues llega y le toca, creo que a Ana, a la sobrina del cura, Rentería, eh, y le dice, es que me perdí, es que ya no encuentro Talpa, ya no hay camino para Talpa, y si nada más veo pura neblina, y dice, no, güey, pues es que ya te moriste. Ya mejor llégale, ya vete, que ya te moriste, le dice Ana, ¿no? Entonces, pues ya Miguelito se va. Esto de aquí, la cuestión del padre Rentería, que también está muy bien porque pues en la película de Rodrigo Prieto pues está interpretado por Roberto Sosa, que también pues como digo pues también es Roberto Sosa actuando como Roberto Sosa, entonces es un actor que hace lo que puede con lo que le dan. Y pues sí, también tiene una posición también de confrontativa con Pedro Páramo, pero que yo siento que se desdibuja precisamente porque el personaje de Pedro Páramo está bastante, eh, se le ha quitado fuerza en cómo está planteado el guión. Entonces, el enfrentamiento que tiene con Pedro Páramo cuando le dice, oiga, pues bendiga a mi hijo y le dice, en él no lo voy a bendecir porque es una persona malvada, está muy bien, pero pues no se siente que haya ahí tanto miedo a Pedro Páramo, ¿no? Eh, tanto rencor y tanto miedo a Pedro Páramo, porque pues, además eh, fue el que mató a su hermano. Miguel Páramo mató al hermano del cura. Entonces, o sea, al padre de Ana, creo que sí se llama Ana, la sobrina, que la perjudica a Pedro Páramo, ¿no? Entonces, que diga Miguel Páramo. Entonces,
Digo, está bien Roberto Sosa. El que yo creo que está muy bien, incluso yo que yo lo quiero, digo, creo que está mucho mejor, es un actor que yo nunca había visto, Héctor Kotsifakis, que es, yo creo que la mejor encarnación, y eso que estamos hablando, que Fulgor Sedano fue López Tarso en la primera película. Eh, Héctor Sostifiakis, Héctor Kotsifakis, la hace y es un perfecto Fulgor Sedano. Es el perfecto eh, compinche, el perfecto, es el Alfred de Batman, vamos, para que se me entienda, es el Alfred de Batman. Digo, si se hacen demasiadas referencias a otras historias que tienen relación con la búsqueda del padre, pues es precisamente por eso. Está basado en el mito, y ninguna otra obra está más conectada con el mito que Pedro Páramo, porque está conectada a nivel mítico y a nivel del subconsciente, ¿no? Nos habla al subconsciente, nos habla a las partes tenebrosas de nuestra mente y de nuestra historia para poder entender esa fuerza maligna que fue Pedro Páramo. Entonces, que en la historia y que pues una de las cosas que logró Juan Rulfo con esta novela, pues fue precisamente condensar en esa historia, pues lo que significa para la sociedad mexicana la figura del padre. Estoy hablando a nivel arquetípico, lo que significa la figura de ese tipo de padre que después también lo trasladamos a nivel político, porque también tiene una dimensión política Pedro Páramo, que, pues bueno, pues cómo se hace él del poder y cómo se hace él, pues transando. Es un tipo acomodaticio. La escena cuando llegan los revolucionarios, que además pues es la gran crítica de Juan Rulfo a la Revolución Mexicana, y que pues bueno, pues eso le valió estar en las antologías de novela de la Revolución Mexicana, es que ni siquiera los revolucionarios saben para qué están peleando, pero pues ellos están ya peleando. Ya después veremos que entonces le van a pedir dinero a Pedro Páramo y le piden 5,000 pesos, 50,000 pesos, y él dice, no, yo no les voy a dar 50,000, yo les voy a dar 100,000 y les voy a dar 30,000 o 300 o 30,000 personas, 300 personas, para que se vayan con ustedes a la boda. Dice, pero quiero este, pues, me cuiden aquí la zona, que no se metan otro revolucionario. No, pues está bien. Dice, ahorita les doy la mitad y la próxima semana les doy la mitad y los hombres. Y manda a uno de sus terratenientes, lugartenientes, más que terratenientes, lugartenientes, a que él se haga cargo del batallón que él va a mandar con su gente. Dice, quédate por aquí para que no se metan otros revolucionarios, ¿no? ¿Qué es esto? Pues es un político. Pedro Páramo, pues, es un político para su beneficio, ¿no? O sea, él ve que hay un desmadre con revolución y pues él lo que busca es protegerse y aprovecharse del desmadre, de la revolución, del desmadre que fue la revolución. Entonces, pues es un cacique típico, ¿no? Un cacique típico como hubo muchos, y como hay todavía, que ahora ya no son caciques, bueno, sí son caciques, pero ya no son caciques de pueblos, sino son de los estados, son gobernadores, son delegados o delegadas, pero esa es una de las cosas que menciona. Entonces, que apunta Juan Rulfo como parte de la relación
de cómo es el carácter y cómo manejaba a todos los niveles eh, Pedro Páramo. Entonces, repito, lamentablemente, Manuel García Rulfo, el papel que le dan y la forma en cómo está planteado, lo desdibuja mucho. Creo que está muy bien. Digo, la escena que debió de haber sido una escena intensa, dado el planteamiento que nos hace, no queda bien plasmada con esa intensidad, que es, por ejemplo, cuando él vuelve a ver después de muchos años a Susana San Juan, cuando pide que la manda a traer de su hacienda con su padre. Y también es otra relación que no está tan bien. No sé si se haya sido por corrección política, porque pues ahora no, pero es la parte del incesto, que en la primera película y en la novela de Rulfo, pues está muy bien plasmado, o sea, el incesto de Susana San Juan y su papá. Y esta relación, que eso es parte de lo que plantea Rulfo como, como, como parte de su evasión a través de la locura de Susana San Juan. Es decir, la relación de culpa y de deseo también con su padre, ¿no? Porque pues, ha sido el primer hombre de su vida, bueno, el único hombre de su vida, pero pues luego Pedro Páramo. Y en la película de Rodrigo Prieto, pues se plantea ahí una cosa de cuando la mete a la mina y que ve una calavera y entonces ella se desmaya y la sube, ¿no? O sea, eso no está en la novela. Y en la novela y en la película primera, pues sí está bien planteado esta relación de amor-odio de Susana San Juan y que después, pues, se ve reflejado pues, con el rechazo a Pedro Páramo, ¿no? Porque Pedro Páramo, pues, no puede, él aspiraba a hacer, a, a cumplir su amor, a realizar su amor, a encontrar por fin el amor con Susana San Juan, pero no puede porque Susana San Juan, pues, está pirada. Entonces, eso en la película de Rodrigo Prieto, en la versión de Rodrigo Prieto, no está bien planteado. De hecho, la parte del incesto, pues nada más está dibujada con una escena donde está Susana San Juan siendo niña, casi adolescente, y su padre emerge de la parte de atrás. Ella está acostada y el padre emerge de la parte de atrás y la acaricia, y ya esa es la única referencia abiertamente al incesto y pues ciertos diálogos, pero que no terminan de hacerse, que en las demás versiones pues sí está planteado, ¿no? La importancia del incesto, que eso pues es parte de lo que la hace entrar en la locura a Susana San Juan. Entonces, es también. Y entonces pues también llegamos al final de la película, donde pues bueno, eh, Abundio Martínez, o Abundio, también no se sabe muy bien. Abundio eh, va en busca de Pedro Páramo para pedirle que le dé dinero para enterrar a su esposa que acaba de morir, y él pues está ya muy borracho de mezcal y llega a la media luna donde Pedro Páramo, después de la muerte de Susana San Juan, pues se ha quedado sentado en su equipal en la puerta, a un lado de la puerta principal de la hacienda. Eso sí, a mí me llamó la atención con la, pues bueno, la resonancia que tiene, por ejemplo, con El Padrino, ¿no? Con el final del Padrino, ¿no? Donde este, eh, Marco Corleone, ¿no? Bueno, porque Vito Corleone pues se muere de un paro, ¿no? Y se cae. Está jugando con su nieto y se cae.
Pero Michael Corleone está sentado también así ya totalmente perdido porque murió su hija, ¿no? Su hija amada, y él está ahí ya vencido, viejo, sentado también pues, en una silla, en un equipal, posiblemente también sea un equipal, no me acuerdo en la película del Padrino, eh, 3, pero me tuvo esa resonancia, ¿no? Me lo imaginé, dice, "Ah, es como el Padrino, o sea, va a morir como el Padrino". Y entonces llega y lo acuchilla y pues él se cae, ¿no? Se lo llevan a Bundio, se lo llevan se cae. Y ahí sí, pues creo que fue una decisión fallida. Bueno, no tanto tan fallida como esta donde mete la mano en el pecho de Pedro Páramo y es arena, ¿no? Es ya tierra. O sea, ya se volvió Drácula en la película esta de José Bolaños que les comentaba, sino que aquí hay un alejamiento de la escena donde se ve desde arriba eh, y Pedro Páramo cae y hay una disolvencia y se convierte en piedra, en piedras. Ahí pues ya, pues, o sea, pues ahí sí se jodió. Creo que es una cosa, o sea, es actuar, o sea, es escenificar la metáfora, ¿no? Como se los leí, como lo leímos, no se convierte en un montón de piedras, ¿sí? No se convierte en un montón de piedras, ¿sí? Se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. O sea, es una comparación. No y se desmoronó, ¿sí? Como un montón, no, como si fuera un montón de piedras. Entonces, pues ahí está ya también la cuestión de pues, una falta de pericia del guionista. ¿Quién es el guionista? No me acuerdo quién es quién hizo el guión de Pedro Páramo. Este, Mateo Gil, que al parecer es un guionista español que ha hecho, ha hecho Mateo Gil, es con Alejandra Amenábar, ¿no? Con Alejandra Amenábar hizo películas. Ágora, la de Ágora, es bueno, que no fue afortunada. Creo que no fue afortunada esa escena, la escena final de Pedro Páramo, en el sentido de que, pues, en lugar de dejarnos, este, imaginar o que el movimiento del desmoronamiento del personaje se cayera y que efectivamente pareciera un montón de piedras, este, o que se convirtiera en un montón de piedras. Este, pues eso creo que no quedó muy bien, a mi gusto. Pero bueno, en general, la versión de Rodrigo Prieto a mí me pareció muy buena, que aporta algo nuevo, por lo menos visualmente es la mejor lograda de las tres versiones que he visto que hay de Pedro Páramo. El casting también me parece destacable y pues por eso siento que desmerece de decir que es que sería la mejor adaptación por todos estos elementos que tienen que ver con los aspectos internos de la propia historia y de la propia película. Entonces, pues bueno, ya se podrá allí decir muchas cosas acerca de la película, pero ya está y lo que más importante, creo yo, es que haya hecho y que haga que los jóvenes que no saben, no tienen ni puta idea de quién es Juan Rulfo
o cuál es la importancia de Pedro Páramo, pues se acerquen, lo leen. Y entonces aquí entramos a la segunda parte de pues esta charla, que es pues por una parte pues darle una revisión a algunos de los libros, o por lo menos enseñárselos, algunos de los libros que pues con los años he podido aquilatar sobre del mismo Juan Rulfo y sobre la obra de Juan Rulfo, ¿no? Entonces, pues bueno, los he dividido en tres partes. Una parte, pues son los libros de Juan Rulfo propiamente dichos, porque, digo, todo el mundo dice, bueno, pues nada más tiene tres libros, ¿no? El- ahí donde está el gallo de oro. Acá está el gallo de oro. Nada más tiene tres libros, ¿no? Pedro Páramo, El Llano en Llamas, Pedro Páramo y el Gallo de Oro, ¿no? Pero pues no, o sea, tiene otros, han salido otros libros, ¿no? De él, que bueno, pues como siempre, pues bueno, que de alguna manera pues tratan de completar, digo, siendo una obra bastante corta, pues siempre se buscan cosas. Y entonces hay libros interesantes sobre el propio la propia obra escritos por Juan Rulfo. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro mi primer libro, mi primera versión que yo leí de Pedro Páramo y El Llano en Llamas, eh, de 1983, o sea, de hace 40 años. De hace 40 años, 41 años. Entonces yo en ese entonces yo estaba en la prepa, en el CCH, y recuerdo haberla leído, no porque alguien me lo haya dejado, sino por interés propio. Y entonces pues leí en esta colección, ¿no? Obras maestras del siglo XX de Planeta Agustín, sé que ya está toda rotita. Y recuerdo haberlo terminado de leer un domingo en la tarde, o sea, recuerdo, o sea, tengo ese recuerdo, o sea, hay muy pocas obras en la vida de las personas que uno recuerda el momento exacto en que la terminó de leer o en que la estuvo leyendo, ¿no? Eh, entonces, esta novela yo la terminé de leer un domingo en la tarde. Recuerdo que mi cuarto, o sea, el cuarto en el departamento de mis padres, le daba de lleno el sol de la tarde, o sea, serían las 5, 6 de la tarde y estaba lleno, y entonces entraba el sol de la tarde, o sea, el sol poniente. Y recuerdo que estaba yo sentado en mi cama y la cerré el libro, este libro, y lo cerré, suspiré y me di cuenta, dije, pero es que todos están muertos. Fue como una epifanía. Yo no porque uno no supiera ya que estuvieran muertos, sino la cuestión es que todos están muertos. En esta es una novela de muertos, no de muertos vivientes, de muertos. O sea, los muertos hablan. Los muertos están hablando a través de las voces de los muertos hablan y hablan precisamente de su perdición, de sus recuerdos, de los recuerdos dolorosos que vivieron, que siguen cargando ahí en esa, pues no sabemos muy bien qué es Comala, pero si es el infierno o es el purgatorio, o en qué parte de eso están, pero la cosa es que eso es definitivo. En la novela de Pedro Páramo todos están muertos. Entonces, para mí eso fue muy interesante. Ya después con los años y con las diferentes lecturas y sobre todo también con la lectura del Llano en Llamas, que es pues uno de los libros de cuentos magistrales de la literatura de Hispanoamérica y bueno, de lengua española. Eh, pues bueno, fui adentrándome en la obra de Juan Rulfo. Y pues bueno, tengo unas otras dos versiones, ¿no? Tengo las últimas versiones publicadas por RM y
Estas son las versiones ya canónicas, súper revisadas y ya definitivas de los dos libros, con la bendición, el texto definitivo de la obra establecido por la Fundación Juan Rulfo, ya corregidas todas las erratas, las faltas de los fallos que se fueron metiendo de edición en edición, todo eso, esto ya está, ya estos son los, por eso los tengo, ¿no? Porque, pues bueno, los libros de Juan Rulfo han tenido 1000, 2000 ediciones, nada más en español, ¿no? Luego, pues está, bueno, este es otro texto con las mismas versiones, pero ya está compilado. Y trae, la novedad es que trae un pequeño ensayo fotográfico y ensayo escrito por Juan Rulfo. Miren, aquí viene con fotografías de Juan Rulfo. Fotografías de Juan Rulfo, un ensayo, les digo, es un ensayo fotográfico y un pequeño texto que se llama Castillo de Teallo, que es Castillo de Teallo en el estado de Veracruz. Hay que recordar que una de las aficiones de Juan Rulfo pues, fue la fotografía y fue un gran fotógrafo cuyas fotografías, si se analizan, ahorita vamos a ver vamos a ver un libro de Rulfo como fotógrafo, pero esa es una de las particularidades, que su fotografía tiene mucha relación con el mundo este, de su literatura. Entonces aquí está este texto, El Gallo de Oro y otros textos para cine, donde Juan Rulfo pues, se incluyen este texto, este argumento, no es el guión, es el argumento para El Gallo de Oro, que después, que serán, creo que hay dos versiones, El Gallo de Oro y El Imperio de la Fortuna. Creo que la hizo Ripstein, ¿no? O Casals, no recuerdo. Pero bueno, aquí está la historia, el argumento de El Gallo de Oro. Es un relato, pues, y también está el texto para la fórmula secreta y otra que es el despojo. Si es la fórmula secreta, no me vaya yo a equivocar. La fórmula secreta, del despojo, la fórmula secreta, efectivamente, donde vienen fotografías. Filmografía de Juan Rulfo, vamos a ver hasta el año. Este libro es de la eh, tercera reimpresión de la primera edición, 80, y salió en primera edición, y 86 este libro de Editorial Era. Y aquí viene la filmografía. Entonces viene Pedro Páramo, El Rincón de las Vírgenes, con guión basado en el día del derrumbe. Eh, a ver, aquí hay más, aquí hay más. Bueno, aquí miren, aquí viene todo. A ver, vamos a leer. Talpa, en 1955, dirigida por Alfredo B. Crevena, basada en el cuento de Juan Rulfo. El Despojo, con línea argumental y diálogos de Juan Rulfo, dirigida por Antonio Reynoso. Paloma Herida, dirigida por el Indio Fernández, con argumento y adaptación de Juan Rulfo. El Gallo de Oro, que aquí viene el argumento, Juan Rulfo, con guión de Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Roberto Gabaldón. La Fórmula Secreta, del 64, también como El Gallo de Oro, de Rubén Gámez, que es un película surrealista, pero el texto lo escribió Juan Rulfo. En este pueblo no hay ladrones, dirigida por Alberto Isaac, donde por cierto aparece haciendo un cameo, como se le dice ahora, Juan Rulfo. En este pueblo no hay ladrones. El argumento de Alberto Isaac, Emilio García Riera, basado en el cuento de García Márquez. Luego Pedro Páramo, que ya lo comentamos en el 67. El Rincón de las Vírgenes, argumento y guión de Alberto Isaac, basado en Anacleto Morones y El Día del Derrumbe de
Juan Rulfo. No oyes ladrar a los perros, esa fue una película francesa, François Reichenbach. Pedro Páramo, el hombre de la media luna, que ya lo vimos, de José Bolaños, y El hombre, en 1976-78, dirección José Luis Serrato, basada en el cuento de Juan Rulfo. O sea, son la filmografía de Juan Rulfo, y pues bueno, ahora hay que añadirle esta nueva versión de Pedro Páramo. Entonces, estos vamos a decirlo así, que los libros oficiales publicados en vida por cuando todavía vivía Juan Rulfo, pero tiempo después se publicaron algunos otros libros que no necesariamente son de de Juan Rulfo, publicados por Juan Rulfo, pero que nos arrojan muchas eh, luces sobre su vida y su obra. El más importante, creo yo, después son los cuadernos de Juan Rulfo. Este librazo, publicado por ERA, ¿sí? Los cuadernos de Juan Rulfo, que incluyen, pues, notas sobre de sus cuadernos, algunas reproducciones facsimilares de sus cuadernos, aquí, hojas, fotografías de las hojas de los cuadernos de Juan Rulfo, con su caligrafía, ¿sí? Y que pues tiene pues muy buena información adicional pues acerca tanto del proceso creativo como de las ideas que él iba haciendo. Pues, las secciones, por ejemplo, este, la parte, ¿no? El escritor y la escritura, retrato y autobiografía, camino a la novela, o sea, fragmentos de Pedro Páramo, ¿no? En los cuadernos, que ocupa buena parte de los cuadernos. Sinopsis para película, tres cuentos del Llano en Llamas, manuscritos de relatos, ¿no? O sea, fragmentos, manuscritos atribuibles a La Cordillera, que bueno, como se sabe, pues fue la novela, la novela que supuestamente iba a seguir a Pedro Páramo, pero que nunca se atrevió a publicar y al parecer nunca la terminó de escribir. Estos son los fragmentos que existen de la cordillera, pero pues no la terminó de escribir. Entonces, pues bueno, pues aquí está. Aquí vienen. Este es un libro fundamental que nos muestra pues la parte, ahora sí que la parte de atrás de la, de la creación de Pedro Páramo, los cuadernos Juan Rulfo. Luego se publicó eh, estos cartas a Clara, a su esposa Clara, que es un libro pues bastante, que son las cartas que le escribió a su esposa. Pues aquí lo que tenemos, ¿no? Aire de las colinas, cartas a Clara. Aquí lo que tenemos, pues bueno, son, pues la parte de Rulfo, el más íntimo Rulfo que se pudiera encontrar, porque pues no son cartas, no tienen no tuvieron la intención de ser publicadas, son cartas íntimas donde se ve a- pues la parte más tierna, más humana de Juan Rulfo. Sabemos que Juan Rulfo fue un hombre sumamente discreto, ¿no? Huraño incluso, que pues no mostraba muchas cosas. Entonces aquí tenemos pues la parte amorosa, la parte también preocupona, la parte, también bueno, hay unas partes que son cartas a Clara, pero también son cartas a su madre, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay
hay cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay buen material para la parte eh, biográfica, ¿no? De Rulfo, que ahorita vamos a hablar de los libros biográficos o más relacionados con. Pero este libro, este sí también es otro libro muy bueno que se llama Pedro Páramo en 1954, que, pues bueno, lo que hace es rastrear los fragmentos de Pedro Páramo antes de ser publicados como novela, ¿no? Que como se sabe, pues bueno, fue una novela eh, que fue trabajada cuando Juan Rulfo fue becario del Centro Mexicano de Escritores, que era financiado por la Fundación Guggenheim de Estados Unidos. Y los tres primeros becarios fueron Juan Rulfo, Juan José Arreola y Ricardo Garibay, en 1954, 54, 53, 54. Y su proyecto pues era la novela de Pedro Páramo, porque él ya había publicado en el 54 los cuentos del Llano en Llamas. Entonces, en la primera publicación de un fragmento de Pedro Páramo fue en Las Letras Patrias, revista trimestral del Departamento de Literatura y editorial de Limba, director Andrés Enestrosa, el número 1, enero-marzo de 1954, y aquí publica el inicio de Pedro Páramo con el nombre de Tuscacuesco, no Comala. Sino fui a Tuscacuesco porque me dijeron que allá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Bueno, aquí eh, Alberto Vital, el doctor Alberto Vital, que es uno de los grandes analistas, estudiosos de la vida y de la obra de eh, eh, Juan Rulfo, pues lo cuenta pues precisamente esa parte donde pues el mito es que ahí en el taller de la Casa Mexicana de Escritores, le dijeron, el Centro Mexicano de Escritores le dijeron que se veía muy feo Tuscacuesco y que le cambiara y que le pusiera como algo. Entonces, después, otro de los fragmentos lo publica en junio de 1954 en la revista de la universidad. Está en la revista de la universidad. Y el fragmento que publica se llama Los Murmullos. Y dice ya, fragmento de novela. O sea, ya no se llama, todavía no se llamaba Pedro Páramo. Todavía no se llamaba Pedro Páramo, sino se iba a llamar Los Murmullos. Entonces, aquí está otro, y aquí hay otro fragmento, Dintel, Revista de Arte y Literatura, director Carlos Ramos Gutiérrez, en septiembre de 1954, y aquí sí ya el fragmento que publica se llama Comal. ¿Sí? El fragmento que se publica aquí se llama Comal. Entonces, fragmento de la novela en preparación titulada Los Murmullos. Pero aquí, pues bueno, se llama Comala, pero se llama Los Murmullos. Y luego, pues vienen fotografías facsímiles de el mecanoscrito, como se le dice, el mecanoscrito, no manuscrito, sino mecanoscrito de Pedro Páramo. Este librito es una joya, porque aquí nos muestra, ¿no? Que cómo fue la evolución de Pedro Páramo. Entonces, esos son pues libros básicamente de Pedro Páramo, de Juan Rulfo.
Luego, pues tenemos algunos libros autobiográficos. Tenemos aquí, por ejemplo, la biografía no autorizada de Juan Rulfo, Un extraño en la tierra de Juan Asensio, ¿no? Que en su momento pues fue bastante polémica porque pues tiene elementos que no se conocían de Pedro, de Juan Rulfo. Luego tenemos esta biografía de Nuria Amat sobre Juan Rulfo, de Ediciones Omega de Barcelona, que es bastante completa, que está bastante completa y pues es básicamente sobre la vida pública de Juan Rulfo, ¿no? Esta sí abarca la vida pública, la vida privada, pero esta abarca sobre todo la vida pública, las relaciones que tuvo Juan Rulfo con otros escritores y todo esto. Entonces, estos están bien. Luego está el que es, pues casi, podríamos decir, el libro canónico de las biografías de Juan Rulfo, porque pues está hecho por Alberto Vital, por el doctor Alberto Vital, que fue coordinador de humanidades de la UNAM, director del Instituto de Investigaciones Filológicas, y que esta es una edición muy bonita, hay una edición más, vamos a decirlo así, más eh, económica, ¿no? Pero esta está publicada por Difusión Cultural de la UNAM y pues abarca toda la vida de Juan Rulfo y está bellamente editada y pues habla ya tiene los elementos pues básicos de una biografía oficial, ¿no? De una biografía oficial de Juan Rulfo con fotografías, como les digo, fotografías de Juan Rulfo, fotografías hechas por Juan Rulfo, miren, pues trae unas que ya son famosas, ¿no? Este, esta foto, ¿no? De Juan Rulfo. La misma portada de Juan Rulfo, ¿no? La misma portada de esta fotografía de él ahí en un risco viendo al horizonte, ¿no? Entonces, este está muy bueno, este libro. Les digo, hay una edición no así tan de lujo como de este libro, pero está muy bien. Y luego, pues aquí tenemos esta edición de Cronología de la vida y la obra de Juan Rulfo, un tiempo suspendido, de Roberto García Bonilla, que es también un libro buenísimo porque aquí podemos seguir paso a paso, día a día, mes con año con año, mes con mes, día a día de la vida de Juan Rulfo, ¿no? Para no tener pérdida eh, de la vida de Juan Rulfo. Luego tenemos este libro que fue editado por el Museo Amparo, la Fundación de Rulfo, que acompañó, pues es prácticamente el catálogo que se hizo precisamente en el Museo Amparo de Puebla sobre el fotógrafo Juan Rulfo, que es muy bueno. Yo fui a ver la exposición donde se mostraron o sea, se mostraron una exposición muy rica de las fotografías hechas por Juan Rulfo, ¿no? Que allí, pues, me encontré, por ejemplo, pues que él había hecho los stills, se le llama las fotos fijas de las películas, así se le llama los stills, por ejemplo, de La Escondida, de la película La Escondida, que se grabó precisamente en la Hacienda de La Escondida en Tlaxcala, y entonces allí podemos ver cómo Juan Rulfo, pues, tiene ya esta, esta mirada o tratar esa mirada coincide mucho con su escritura, con sus personajes. Vean, por ejemplo, los, las personas a las que retratan, ¿no? Porque, pues bueno, esa es otra cosa. Juan Rulfo, durante mucho tiempo, pues fue antes de que lo hicieran un funcionario del gobierno del Instituto Nacional Indigenista, pues él vendía llantas, él viajaba mucho por el país como vendedor de llantas. Aquí está, miren, aquí está.
en la escondida, en la escondida. Aquí está con Miguel en el Ira, en la, aquí está Miguel en el Ira, en la estación de Acocotla, durante la filmación del escondido. Mira, aquí está, aquí jinete cayendo durante la filmación del escondido, vean, está instantánea, hermosísima, ¿no? Digo, parece como si lo hubiera tomado Figueroa, ¿no? Gabriel Figueroa, aquí está Rulfo retratando a María Félix. Entonces, bueno, este libro es bellísimo, este libro me gusta mucho, este, quién sabe si todavía se puede encontrar, pero fue cuando fue esa exposición a propósito del centenario de del nacimiento de Rulfo, 1916. Entonces, bueno, y ya para terminar, pues vamos a darle un repasito a algunos libros de, de ensayo, de ensayo de diferentes tipos, pero pues creo que son algunos de los más importantes. Digo, es paradójico que Juan Rulfo con 4 libros o 3 libros, según como se vea, y con tan poca obra haya suscitado tanto, que se escribiera tanto sobre su obra, no digamos ya su vida, porque pues bueno, fue una vida bastante eh, apaciguada, o sea, no tuvo grandes sobresaltos Rulfo, pero en su obra, pues bueno, o sea, digo, no sé, no investigué para esto, pero deben de ser cientos, si no miles, de libros de muchas lenguas, no solamente en español, sino de muchas lenguas, donde se analiza su obra y se sigue analizando y se seguirá analizando en universidades y en centros de investigación. Entonces, pues bueno, aquí tengo unos primeros libritos que compré, este pequeño librito que se llama Rulfo en proceso, que debió ser cuando murió. ¿Qué año es? Ah, no, 81, todavía estaba vivo. Con textos de Elías Chávez, Felipe Garrido, Marester Ibarra, Froilán López Narváez, Carlos Marín, Gabriel García Márquez, Armando Ponce, Eduardo Valle y Roberto Vizcaíno. eh, con artículos, encuestas y entrevistas que aparecieron en proceso, en los buenos tiempos de proceso, del 27 de noviembre del 79 al 26 de noviembre del 80. Entonces aquí pues, son cositas así, tiene opiniones sobre Rulfo, pequeñas entrevistas, ¿no? Eh, dice Alicho Macero en 1955, su esquema, la falla principal de Pedro Páramo, ¿no? Una pequeña notita de ediciones especiales para conmemorar los 25 años de Pedro Páramo. Sí, es bonito, este librito es bonito y está, digo, a lo mejor todavía se puede conseguir, pero ya es viejito. Luego está este librito también, que es pues el primer libro que yo tuve sobre la cuestión crítica de la obra de Rulfo desde el 88, también publicado por la UNAM en los textos de humanidades, Juan Rulfo, un mosaico crítico, ¿sí? Donde trae pues textos de un chorro de personas, de Edmundo Valadez, déjenme ver, digamos, de Edmundo Valadez, de Noé Dietrich, de Hernán Lara Zavala, de Federico Campbell, de Nacho Trejo Fuentes, de Andrés González Pajés, de Juan Bradú, de Francisco Prieto, de Elías Trabulce, de Christopher Domínguez, de Paco Ignacio Taibo I, de Bodio Escalante, de Russell M. Clough, de Sergio Fernández, de Joaquín Armando Chacón, de Anthony M. Stanton, de Mariana Fren Westheim, de Lili Osorio, de Juan Bruce Novoa, de José Pascual Buchó, de Alberto Ruz Sánchez y de Fernando Benítez. Entonces aquí vienen, pues es la recopilación, creo que de un reconocimiento
central de la Feria del Libro de Guadalajara a Juan Rulfo. Entonces aquí fue los que participaron ahí en ese. Está este también editado por la UNAM, de Sergio López Mena, Diccionario de la obra de Juan Rulfo, ¿no? Que también es una obra fundamental, que todo aquel que le guste la obra de Juan Rulfo, pues debe tener. Diccionario de la obra de Juan Rulfo, también. Aquí está este otro, que también es una selección y prólogo de Federico Campbell, publicado también Era, en conjunción Era y la UNAM, que es de esta serie de diversos autores ante la crítica, como por ejemplo Monterroso ante la crítica, García Ponce ante la crítica, José Emilio Pacheco ante la crítica, Elena Poniatowska ante la crítica, Fernando del Paso ante la crítica, que son recopilaciones de los artículos publicados, de los artículos críticos publicados a lo largo de la vida y de la obra de estos autores. Entonces, vean, pues, llega hasta Federico Campbell, Jorge Volpi, Arreola, Monterroso, Susan Sontag, Jorge Luis Borges, ¿no? Hablando sobre Pedro Páramo, Alfonso Reyes, José Emilio García Márquez, y García Márquez, pues, aquí, eso no lo comenté, que aquí en el, en las obras, que compila las obras, vienen textos introductorios de Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges y Susan Sontag, que es una, además, pues el plus, ¿no? De que estos autorazos hablen de Juan Rulfo. Bueno, ese también es un libro fundamental para entender la obra de Juan Rulfo. Aquí tenemos un gran libro, que es una gran investigación. Se llama La recepción inicial de Pedro Páramo, 1955-1963, vean, editado por el Conaculta y la Fundación Rulfo. Que bueno, la Fundación Rulfo pues se ha encargado desde su fundación de mucho de difundir la obra de Rulfo. Y eh, está muy bien porque, pues bueno, muestra precisamente la recepción que hubo, ¿no? Eh, sobre eh, la novela de Juan Rulfo, ¿no? Desde el inicio. Pues aquí, miren, aquí vienen también los reproducidos, las primeras publicaciones, ¿no? Las reseñas, vienen las reseñas, los libros recientes. Aquí está, esta es la de Alicho Macero, creo. Sí, esta es la de Alicho Macero, ¿no? De la primera edición, ¿no? Debate, ¿no? Eh, que uno piensa, leyendo todos estos libros, uno piensa que fue inmediatamente recibida y aclamada la obra de Rulfo, y pues no fue así. O sea, al principio tuvo una recepción algo áspera por precisamente su estructura, o sea, algo que se había visto muy poco hasta ese momento en la literatura eh, hispanohablante, que bueno, pues ya después muchos agarran y dirán que la mortajada de María Luisa Bombal, a esta escritora argentina, pues bueno, ya estaba ya lo había planteado ese tipo, esa técnica de la disolución de las atmósferas y los espacios para hablar de diferentes niveles narrativos. Pero la verdad es que pues aquí en México, y hay que recordar, pues estábamos a mitad del siglo XX y todavía era muy, muy, muy fuerte la influencia del realismo en, en la literatura, sobre todo pues los escritores por revolucionarios en el sentido de que pues todos ellos todavía participaron en cuestiones de ese movimiento como intelectuales o como escritores o como críticos. Y entonces, pues es paradójico que una novela
que no es realista, sino que es una novela fantástica, es una novela de fantasmas, pues pudiera suscitar tanta polémica y tanto interés en el medio mexicano, ¿no? Hasta consagrarse como una de las principales novelas del siglo XX, ¿no? Yo pondría, por ejemplo, en mi top 3 de las novelas más importantes del siglo XX, La sombra del caudillo, Pedro Páramo y Palinuro de México de Fernando del Paso, ¿no? Además de otras, o sea, eh, quizá La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, o Aura, o las dos, y ya. Bueno, y entre otras muchas, ¿no? O sea, para ver, bueno. Pero yo en mi top 3 yo pongo esas tres novelas. Luego aquí tenemos un libro de donde habla precisamente Tríptico para Juan Rulfo, donde vienen análisis y obras sobre la relación entre Rulfo, la obra de Rulfo y la poesía, los poetas, sobre todo la relación de Rulfo con Rilke, que Rilke, pues, o sea, Rulfo fue traductor de Rilke, eso es algo que se conoce poco y que aquí viene, que tiene las traducciones de la traducción de Rulfo de las elegías del Duino de Rilke, ¿no? Y bueno, una parte de la fotografía y análisis de la fotografía y también la parte crítica, ¿no? O sea, lo que, ¿no? Se escribió sobre, haciendo crítica, o sea, se escribe aquí en este libro sobre Juan Rulfo, sobre la obra de Juan Rulfo. Luego viene este otro librote, Juan Rulfo y su obra, una guía crítica, también editado por RM y la Fundación Rulfo, que también es un compendio de una guía crítica coordinada por Víctor Jiménez y Jorge Cepeda, donde vienen pues ya especialistas, ¿no? Grandes especialistas del extranjero y de aquí de México, pero sobre todo del extranjero, que han hecho análisis de la obra de Juan Rulfo. Este también está muy bueno para, pues para entrarle al análisis crítico. Luego viene este de François Perus, Juan Rulfo, el arte de narrar, que es, pues, es un análisis crítico sobre los recursos que utiliza Juan Rulfo en sus obras para narrar, ¿no? François Perus, esta académica de la UNAM, también, ¿no? Francesa, pero pues ya tiene mucho tiempo viviendo aquí en México y dando clases aquí, pues ya. Este también está muy bueno. Y finalmente, aunque tengo ahí otros, pero ya con estos, este otro libro también de la Fundación, pero pues por el gobierno de Michoacán y Juan Pablo, su editor, Juan Rulfo, Otras Miradas, también otra compilación de ensayos sobre la obra, los diferentes elementos de la obra de Juan Rulfo, y pues bueno, testimonios sobre Juan Rulfo de grandes autores, García Márquez, de Borges, ya sabemos, los son Tahar Ben Jelun, que el Saburo Oe también escribió sobre Rulfo Gauchillán, pues bueno, diferentes. Los traductores de Rulfo al alemán, o sea, artículos, ensayos sobre de los traductores de Rulfo al alemán, al francés, al japonés y al sueco, creo. Bueno, también vienen aquí. Es también una compilación de ensayos. Y pues ya, esos son algunos de los libros que quería enseñarles, presumirles, compartirles. Y pues que bueno, que sirva el pretexto de la película de Pedro Páramo de Rodrigo Prieto, pues para seguir platicando y seguir hablando de literatura, ¿no? Y sobre todo
de la gran literatura de Juan Rulfo, que pues parece que no se acabe. Que qué bueno que no se acabe, porque ese es el chiste, ese es el chiste de las grandes obras literarias, ¿no? Decía Italo Calvino que es un clásico. ¿Qué es un clásico? Se preguntaba. Un clásico es un libro que nunca termina de decirnos algo. Y pues eso es Pedro Páramo y la obra de Juan Rulfo en general. Bueno, pues los dejo hasta aquí. Les agradezco a los que hayan llegado hasta acá y pues nos vemos hasta la próxima.